para estudiar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie El Sermón del Monte. Vamos sobre la cuarta enseñanza y la tercera bienaventuranza, ¿sí? Esta bienaventuranza o el tema número 4 se titula Bienaventurados los mansos. Y permítame leer algunos versículos en Mateo capítulo 5. Vaya conmigo por favor ahí. Mateo capítulo 5 verso 1, 2 y nos brincamos al 5. Dice la escritura: viendo la multitud, hablando acerca de Jesús, él subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Sí? Queremos decir siempre que en este sentido, cuando dice subió al monte, aquí hay una especie de lenguaje corporal, porque cuando nuestro Señor Jesucristo sube, en ese momento lo dijimos anteriormente, hace una separación, y cuando Él sube y se sienta, ese sentar era una característica propia de los rabinos, que se sentaban para hablar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, pero los discípulos también iban y se sentaban. Por eso la escritura dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿se acuerda? Porque así era la manera. Entonces, al momento en que él se sienta, vinieron a él sus discípulos. Ojo, otra vez quiero hacer la aclaración. Hace una separación, los discípulos, quienes dieron más, sí, se esforzaron y fueron hasta donde estaba Jesús, quedándose la multitud atrás. Y abriendo su boca, dice el verso 2, les enseñaba, ¿sí? Y pues ya lo vimos, fue la primera enseñanza, pero tiene que ver con eso, con abrir su boca, con mostrar la palabra de Dios, no solamente de manera teórica, sino también en el sentido práctico. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 5, ¿qué les dijo ahora? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos tienen un pedacito de tierra? Una casita, pues un edificio, pastor, ahí humildemente, ¿verdad? Tengo unas tierritas aquí, nada más las de las uñas, algunos tenemos, ¿verdad? Pero el día de hoy queremos estudiar y aprender del Señor en esta tercera bienaventuranza, hermanos, la cual está implícita, o mejor dicho, da como resultado, ¿sí?, de las dos anteriores, de el ser pobre de espíritu y llorar, ¿sí? La semana pasada hablamos ampliamente en cuanto a este lloro que principalmente tenía que ver con ese reconocimiento de nuestros pecados y de haberle fallado al Señor, y que después de eso, de humillarnos y reconocer delante del Señor, la siguiente bienaventuranza que el Señor está haciendo, que si esto que hicimos, estas acciones que hicimos de reconocer, de humillar y de ir delante del Señor son genuinas en nosotros, la siguiente característica que debe abundar, aparecer, ser notoria en nosotros es la mansedumbre. Por eso dice, bienaventurados los mansos. Esta palabra mansos, ¿sí? Ahora el Señor, nuevamente el Señor Jesús está utilizando una idea, ¿sí?, que va a resultar muy estrujante, ¿sí?, pero también muy retadora. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque cuando revisamos, hermanos, nosotros la historia, los grandes conquistadores del mundo, ¿sí?, de los que nos hablan la historia, por ejemplo, un Alejandro Magno, ¿verdad?, o un Julio César, ¿no?, un emperador romano, un Napoleón, ¿se acuerda?, el francés, o aquel hombre famosísimo pero terrible en la Segunda Guerra Mundial que mató millones de judíos. ¿Quién fue? Hitler.
A ver si lo conoce. Bueno, todos ellos y muchos otros más, ¿sí?, tuvieron ciertas cualidades, tuvieron ciertas virtudes. Algunos, unas virtudes en el sentido de liderar, de conducir, ¿sí? Pero lo que sí es un hecho, hermanos, es que ninguno de estos hombres se destacó por ser manso. Y la historia así lo muestra. Porque el mundo opina que la tierra pertenece a los fuertes, que la tierra pertenece a los poderosos, a los que son prepotentes, a los ricos. Por eso le digo que esas palabras que hoy Jesús nos va a enseñar resultan retadoras, pero también sacudidoras. Porque nosotros estamos viviendo justamente en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí nuevamente, hermanos, Jesús sostiene que la tierra será para los mansos. Y no se me adelante, ahorita ya a lo mejor usted está pensando, ay, esa es una confirmación que tengo que comprar la casa, el terreno. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Digo, usted lo verá con el Señor, pero ahorita veremos a qué se refiere esta herencia o heredar la tierra, ¿verdad? El mundo dice, pobres humildes, tendrán que soportar toda clase de burla, de abuso, de injusticia. Y en ocasiones eso pasa por ser cristianos, por ser creyentes, por haber reconocido al Señor como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero Jesús nos dice nuevamente, bienaventurados los humildes, pues ellos van a heredar la tierra. ¿Cómo definimos la palabra manso? El mundo considera a la gente que es feliz, ¿sí?, aquel que es capaz de imponerse a todos y sobre todo. El que no tranza no avanza, ¿verdad?, dice mi pastor, hermano Chuy, el que no tranza no avanza. Bueno, muchos piensan así. Piensan que son felices aquel que no se somete a nadie y que actúa conforme a su propio parecer, haciendo todo lo posible para alcanzar sus objetivos de cualquier manera, inclusive aún pisando a otros, aún haciendo un lado a otros. En una ocasión, yo estoy jubilado, después de 30 años de trabajar. Y bueno, me jubilaron, gracias a Dios. Entré a muy temprana edad. Y dentro de donde yo estaba trabajando, había un colaborador mío que, digo, yo sin querer y sin querer y sin pedirlo, ¿verdad?, me enteré. Y siempre había ahí un choque, ¿verdad? Un choque con él. Y él trataba de dividir, él trataba sobre todo de promoverse, ¿verdad? Y ya después, de alguna manera llega alguien y me dice, es que mira, él es así porque esto es lo que él ha aprendido. Y traía él un manual, no lo recuerdo ahorita, me acordé, de hecho no lo apunté, pero me vino a la mente eso, en relación a cómo la gente del mundo quiere ser feliz, ¿sí? Y él traía como unas 50 capítulos o lecciones para poder sobresalir, ¿no? Y entre algunas cosas que me recuerdo decía, cosas así como que divide y vencerás, ¿no? Cosas así como tú nunca reveles qué es lo que quieres, tú calladito y vete por un lado, pero siempre tratando, sin importar lo que opinen los demás. Tú siempre trata de avanzar. ¿Me estoy explicando? Pero Jesús no estaba diciendo esto. Tal vez esto para el mundo sea lo correcto, pero para nosotros no. Porque un manso para el mundo es un sinónimo de fracaso. Y llamar manso a una persona en ocasiones se considera tratarlo con desprecio. La palabra manso en el griego es la palabra praus y significa alguien que es apacible, alguien que es humilde, alguien que es gentil, alguien que es amable, que es afable. Y algunos dirán, oh pastor, qué bien me conoce, me está describiendo a la perfección. Qué bueno, ¿ah?
Y de esta palabra praus se deriva la palabra praotes, que significa mansedumbre, que es el resultado de ser manso. Y significa alguien que tiene gentileza. Obvio, es el resultado de alguien que es gentil, que tiene dulzura, que es apacible, que tiene templanza. Ahora, ¿cómo podemos entender, hermanos, mejor esta bienaventuranza? Como les decía ahorita, la mansedumbre es un concepto o es una idea que se puede prestar a malos entendidos, porque en primera instancia usted y yo debemos de borrar de nuestra mente la imagen de una persona que es mansa como una persona de carácter apocado. ¿Se entiende qué es eso? Hay alguien que se siente poco. No, yo no soy nada, nadie me quiere, todos me odian. Ya hasta ahí le dejamos, ¿verdad? El manso, hermanos, no es un cero a la izquierda, como algunos pudieran pensar. Otros dicen, no, yo soy manso, pero no soy. ¿Verdad? Lo pensó, ¿verdad? Entonces sí lo ha escuchado. Ahora, tampoco es una persona de carácter débil. Y vamos a ir a la Escritura y vamos a ver qué dice la Escritura, pero no es alguien que sea pasivo o que pueda causar timidez y cobardía. No podemos decir que un manso no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad y la justicia, no su propia verdad. Porque de repente alguien va a decir, ahí está, ya ves, el pastor dijo que podemos nosotros decir nuestra propia verdad, así que ahora me compras eso que te pedí. No se trata de eso, se trata de tener ese carácter dentro del control, y ahorita vamos a ver otras definiciones, pero entre ese control, de ese autocontrol derivado de un dominio de parte de Dios, ahorita vamos a ampliar un poquito más en cuanto a eso, pero que nos lleva a defender la causa de la verdad y la justicia, no nuestra propia verdad. Porque un manso, hermanos, tampoco es una persona servil o voluble, que se deja llevar por todo viento de doctrina o enseñanza, o que cambia de colores, ¿no? Dependiendo del día, como un camaleón, según las opiniones de los demás. O tampoco es aquel que no sabe cómo mantener firmes sus convicciones. Hace muchos años, conocimos una persona, era una mujer, en una congregación, y usted podía verla, y ella era de lo más, nada más con verla vestir, decías, qué humilde es esta hermana, qué casta, qué decorosa, ¿no? Entonces cuando usted la veía servir, ella era súper servicial, súper amable, ¿no? Una mujer muy, muy callada, no se metía con nadie, ella se dedicaba a lo suyo. Y a simple vista pareciera ser una persona mansa. Pero después se supo que ella había mantenido una relación de casi 8 años con un pastor. Entonces, esta parte de la mansedumbre no nada más es el aspecto externo, va acompañado, y que déjenme decirles algo, se muestra, porque lo que hay aquí en el corazón tarde o temprano se muestra. Entonces, el humilde, hermanos, es una persona, como lo dijimos, mansa, fácilmente quebrantable, en el sentido de reconocer cuando ha fallado, cuando ha pecado. Y es un contraste muy, muy grande con el arrogante, que es soberbio, que es autosuficiente, que piensa que todo lo sabe, que todo lo puede. Y la mansedumbre, hermanos, se da en las personas que no piensan más alto de sí de lo que deben de pensar. Hay quienes, por cuestiones de lo que estudian o de lo que tienen o de lo que desarrollan o hacen, se creen más que los demás. Pero Pablo lo dijo así: nadie debe de tener más alta estima de lo que es, porque el Señor nos ve a todos por igual. Él dio su sangre por todos, ¿sí? No dio más sangre por usted que por mí. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y hermanos, esto es la consecuencia
de reconocer esa condición, usted y mía, delante de Dios, de haber sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, de haber sido quebrantados y expuesto nuestro pecado por la exposición, perdón por la redundancia, del Evangelio a nuestras vidas. Por otra parte, hermanos, la mansedumbre tiene que ver en cómo usted y yo le respondemos a Dios en cuanto al ser dóciles. ¿Se entiende esa palabra dócil? Ante una autoridad. Hoy en día vemos muchas instituciones que han sido abrumadas, sobrepasadas. Una de ellas es la familia, el matrimonio, donde cada vez más los hijos se levantan en contra de los padres. En los gobiernos usted lo puede ver, ¿sí? Sí es cierto, tal vez como padres no se ha hecho lo necesario. Sí es cierto, como gobierno a lo mejor tampoco se ha hecho y se han conducido en la justicia, en la equidad, ¿verdad? Pero una característica de la mansedumbre es ser dóciles ante la autoridad. Un problema que, y usted lo recordará, lo vimos en su momento en primera carta de Pedro. Pedro les decía: sométanse a sus autoridades. ¿Y saben por qué se los decía? Porque los cristianos veían la injusticia que había para con ellos. Les estaban quitando casas, les estaban quitando todas sus posesiones, y Pedro les decía: tranquilos, sométanse. Entonces imagínense la iglesia siendo perseguida, recibiendo esa carta diciendo: ¿cómo nos dice que nos sometamos ante tal injusticia? Bueno, esa era una característica de la mansedumbre. Otra es obedecer su palabra. Cuando tú y yo somos mansos, una actitud, una característica inmediata que hay en nosotros es que cuando se nos habla la palabra en relación a corrección, a consejo, etcétera, el que es manso obedece a la palabra, no al hombre, sino a la palabra. Y sobre todo, hermanos, dentro de estas características o de cómo le respondemos a Dios, tiene que ver con el acatar la voluntad de Dios de una manera humilde. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a situaciones complejas, ¿no? Muere un familiar, viene una enfermedad, perdemos el trabajo, perdemos las propiedades, y le decimos al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues tú habías dicho que me ibas a dar la tierra por heredad, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Perdí mi casa, mi patrimonio. Como en el 94, ¿verdad? Algunos de ustedes a lo mejor todavía ni nacían, pero en el 94 mucha gente perdió sus propiedades, sus casas. A nosotros nos revaluaron o sea, nos volvieron a hacer la deuda. Ya habíamos comprado una casa y casi la perdíamos. Pero hubo gente que sí, inclusive se suicidaron. Pero esta actitud de mansedumbre, hermanos, también tiene que ver con el acatar la voluntad de Dios de manera humilde. Y así como ocurre con otras virtudes, ¿sí?, en la vida cristiana, esta mansedumbre, hermanos, no solo se manifiesta hacia Dios. Por ejemplo, el amor, ¿no? Cuando amamos al Señor, pero el Señor también nos dice: ama también ¿a quién? A tu prójimo, ¿no? Bueno, esta característica o este signo de carácter en el creyente, ¿sí?, también se hace extensivo a nuestro prójimo. Por eso el apóstol Pablo en Tito capítulo 3 verso 1 y 2, para quienes toman nota, dice esto acerca de los creyentes. El contexto aquí es que Pablo le está hablando a Tito para que dice: por eso te mandé a Creta, para que corrigieses lo que estaba mal, ¿sí? Y luego él empieza a decir: los ancianos y los obispos deben de tener estas características. Y llega al capítulo 3 y sigue hablando del tema,
pero implícitamente nos está hablando a nosotros también como creyentes. Y dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Fíjese, Pablo aquí también le dice a Tito lo que ahorita decíamos que Pedro les dijo a los que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, ¿sí? Y les dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, ahí está, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Y qué dice el 2? Que no se les suelte la lengua, que a nadie difamen, que no sean peleoneros, sino amables. Y ahí esa no es la palabra praus o prautes, es la que sigue, dice, mostrando toda mansedumbre para solamente los hermanos. ¿Dice eso? No, dice para todos los hombres. Somos cartas abiertas, leídos por todos, hermanos. Y decía un hermano, pero hay quienes nada más están leyendo la nuestra, así nada más nos traen así. Ahora, aquí podemos observar, hermanos, la exigencia del evangelio. Es que nuestra mansedumbre debe de ser total, completa. Podemos decir, hermanos, que la mansedumbre, así como el orgullo también, vale decir esto, toma muchas formas, muchas facetas. Por ejemplo, la mansedumbre puede ser considerada como una prima hermana de la confianza en Dios y de la sencillez de corazón. Es decir, al ver una persona que es mansa, es una persona que confía en Dios. ¿Por qué? Lo leímos más arriba, lo vimos más arriba, lo compartimos más arriba. Debemos de ser sensibles a obedecer la voz de Dios y por consecuencia aceptar su voluntad. ¿Sí? La mansedumbre es parte de la paciencia. ¿Qué es paciencia? Tiene que ver con resistencia. ¿Resistencia cuándo? ¿En medio de dónde? De las pruebas, de las aflicciones, ¿sí? La mansedumbre tiene que ver con renunciar, y a veces esto no nos gusta. Renunciar a los derechos personales que usted y yo podemos tener o que pensamos que son nuestros. Es que yo, porque he llegado hasta este punto, me merezco esto. No, hermanos, créanme, no merecemos nada. Lo que tenemos, lo tenemos por Él. En el mundo sí pueden decir eso. Es que yo esto me ha costado y sudor y sangre. A usted y a mí no nos costó absolutamente nada. Le costó la sangre a aquel que la dio en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre, hermanos, rechaza toda agresión, toda violencia. No podemos decir que somos creyentes y maltratamos a nuestra esposa, si le hablamos mal a nuestra esposa, si humillamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, aun cuando nosotros tenemos cierta posición en el trabajo. Aún así, hermanos. Ahora, entiéndame, esto no tiene que ver con perder autoridad, nada que ver. No, nada que ver en ese sentido. Pero la mansedumbre rechaza toda agresión y toda violencia. Donde hay mansedumbre, hermanos, hay modestia, no hay orgullo, hay dominio propio. Es más, se busca hacer el bien ajeno, más que interesarnos por nosotros mismos. El que es manso es amable, es afable. Otra de las características de la mansedumbre es que no busca la venganza, sino que acepta la injuria y consiente el ser defraudado. Ay, pastor, ¿cómo voy a yo aceptar eso? Bueno, miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 19. No lo digo yo. Vaya conmigo ahí, por favor. Romanos 12, verso 19. ¿Qué les dice Pablo a los romanos? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a aquel que conoce todo, aquel que lo sabe todo, aquel
ante el cual no hay nada oculto, ¿sí? Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Y ahí a veces hasta ahí se quedan algunos, ¿verdad? Mía es la venganza, por eso yo lo voy a hacer. No, dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice? El Señor. Entonces tú y yo tenemos que descansar en eso. Pastor, pero es muy injusto, y ya estoy cansado, ya estoy cansada. Bueno, esta característica de la mansedumbre reposa en eso, hermanos, en confiar en el Señor. Porque a veces pensamos que al Señor se le olvidan nuestras peticiones, ¿no? Nuestras cosas en la vida que de repente nos están afligiendo, y vamos delante de aquel que es juez justo y le presentamos cada una de ellas, y a veces no responde, a veces guarda silencio. Él es soberano, hermanos, pero créeme, hermano, en todo ese tiempo Él está madurando nuestra vida, está fortaleciendo nuestro carácter, nos está llevando de gloria en gloria, pareciéndonos más cada día a su amado Hijo Jesús. Dice el verso 20 en Romanos 12, el que estábamos leyendo: así que si tu enemigo tuviera hambre, escóndete, ya no le des más. No, dice: dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. ¿Esto hace el mundo? Pregunta. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, la actitud que ellos tomarán al ver nuestra actitud de mansedumbre. Oye, pero pues si te estoy traicionando, estoy hablando mal de ti, estoy haciendo cosas contra ti, y tú aún así me ayudas. Bueno, no lo hago realmente porque yo sea muy bueno, sino porque Dios ha transformado mi vida, y el resultado de esa transformación, de ese nacer de nuevo y de ese caminar, me conduce, me lleva a, ¿sí?, ser manso y tolerarlo, soportar, más bien soportarlo. Verso 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En segundo lugar, esta palabra manso, hermanos, en cuanto a su origen etimológico, su raíz, tiene que ver, y esto lo he explicado en otras ocasiones, tiene que ver con la doma de animales. Una persona mansa es una persona que ha sido domada. Ahora bien, aunque es cierto que en este mundo caído Dios ha establecido diferentes autoridades humanas, ¿sí?, con el fin de que haya un orden, con el fin de frenar el mal, ¿sí? Eso es un hecho. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las autoridades civiles, en el ambiente, en el ámbito social, los padres de familia, en el ámbito familiar, los pastores en la iglesia, en fin. Y eso también lo vimos en Primera de Pedro, cuando Pedro habla acerca de esas esferas de autoridad, ¿se acuerdan? Donde en cada una de ellas, en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, había que someterse a una autoridad. ¿Sí lo recuerdan? Ahí están grabadas. Usted no se acuerda y quiere recordarlas, ahí están, es lo que dice ahí en Primera de Pedro. Entonces, jamás, hermanos, fue la intención de Dios de que el ser humano ejerciera dominio y tiranía sobre los otros, jamás. Ese no fue el plan. Pero tampoco lo fue que el hombre viviese en una autonomía, viviese siendo el señor absoluto de su propia vida. Porque imagínense los hijos sin la autoridad de un padre. ¿Qué pasa? No, pues llegan a la hora que quieren, ¿no? Y como quieren, ¿sí? Y hacen lo que quieren. Imagínense los ladrones sin policías. No, pues Disneylandia, ¿verdad? Imagínense una iglesia sin pastor. Si habiendo pastor a veces. No lo digo por ustedes, hermanos, ¿no? Por favor. Ahora, el verdadero lugar del hombre está bajo el señorío de Dios, bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, hermanos,
Pareciera ser que el hombre no está dispuesto a estar en esclavitud, ¿no? Él quiere hacer su voluntad, ¿sí? Y no considera a Dios como su Señor legítimo. Y así como un potro salvaje, ¿verdad? Como un caballo salvaje, el hombre se resiste a ser domado por Dios. El manso es aquel que se ha doblegado ante su domador divino. Ya no se resiste a la voluntad de su Señor, pero como lo decíamos al principio, y esto yo lo he ejemplificado así, y es digamos que es la imagen de la mansedumbre, ¿no? El caballo silvestre, el caballo salvaje, ¿no? Usted quiere montarlo y lo va a tumbar, no va a poder montarlo, es más, ni siquiera va a querer ser lazado. Pero una vez que lo laza, para poder domarlo, pues hay que montarlo, y hay que hacerle a entender quién es el domador, ¿no? ¿Quién es el que lo va a gobernar? ¿Es correcto? Y una de las, y esto yo lo aprendí hace muchos años también, en una enseñanza de estos rasgos distintivos del carácter. Se decía que los indios de América, cuando atrapaban o querían, esos famosos Mustangs, ¿verdad? Que nosotros vemos por aquí rayando llanta, ¿verdad? Y que traen un caballito, ¿sí? El Mustang o el Mustango, ¿no? Era un caballo salvaje en América del Norte. Y estos indios, los indios americanos, los tomaban y decía que los llevaban al agua, ¿sí? A un lugar donde el caballo tuviera resistencia. Y al momento de que se subían en él, pues el caballo empezaba a reparar, normal, no quería ser domado. Pero después de unos minutos de estar ahí resistiendo y tratando de tumbar a su domador, salía ese caballo, ¿cómo decimos? Mansito. ¿Cuántos se han subido alguna vez a un caballo? Hay algunos que dicen, pero me da uno mansito. Porque si no, aquel va a reparar y te va a tratar de tumbar, ¿verdad? Pero ¿cómo va el mansito? Ay, paso a pasito, y usted va disfrutando ¿sí? Termina todo dolorido, ¿verdad? Pero va disfrutando del paisaje, ¿sí? Bueno, así es, esa es la idea de la mansedumbre. Y yo le pregunto a usted, y me hago también esa pregunta, ¿hemos sido domados por Dios? ¿O todavía nos seguimos resistiendo y le decimos, Señor, estas decisiones yo las quiero tomar solo, por favor, quítate, déjame tomarlas a mí solo? ¿O realmente, hermanos, hemos sido domados por Dios? Porque otra vez vuelvo a lo que comentaba al principio, esta parte de ser manso no significa que ese brío, que esa fuerza, que ese ímpetu que tenía ese caballo haya desaparecido, ¿no? Sigue teniendo las mismas características, pero ahora esas características están como bajo control de alguien. Entonces, la persona que ha sido domada por Dios, hermanos, tiene la misma iniciativa, la misma creatividad, la misma fuerza de voluntad como antes. Es más, tal vez hasta más, porque al estar sometido delante del Señor, su gracia nos da fuerza para seguir adelante, como lo decía ahorita nuestro hermano Rafa, ¿sí? Hay cosas que yo no podía dejar, decía él. Sin embargo, cuando vine al Señor, su gracia fue suficiente. Y a lo mejor tú ahorita estás batallando con algo en tu vida. Bueno, la gracia de Dios te ayudará, pero necesitamos someternos a Él, ser mansos, ¿sí? Y aunque esas cosas de las cuales hablábamos ahorita, esos apetitos y pasiones egocéntricas estaban ahí, ahora que el Señor está, permítame esta expresión, domando, dominando, teniendo control de nuestra vida, ¿sí? Ahora, no es algo que usted pudiera estar pensando, entonces Dios viene y así me hace manita de puerco, o sea, ¿soy un títere? No. Es de manera voluntaria que nosotros ofrecemos nuestra vida al Señor. Hay
dos, bueno, hay muchos ejemplos, pero hay dos ejemplos que sobresalen en la Escritura de mansedumbre. Y antes de entrar a ella, solamente quiero decirle que una persona que es mansa, hermanos, ya no opone resistencia al señorío de Dios, sino que es dócil, se somete con gozo a su gobierno y se entrega a su servicio. Es una característica distintiva del creyente. Dentro de estos dos ejemplos, el primero lo vemos en el Antiguo Testamento, un ejemplo muy claro de mansedumbre, es con respecto a Moisés, ¿se acuerdan? Dice Números capítulo 12, verso 1, Números 12, verso 1, María y Aarón, ¿quiénes eran María y Aarón de Moisés? ¿Qué eran? Sus hermanos, imagínense. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2, y dijeron María y Aarón: ¿a poco nada más Dios puede hablar por ti, Moisés? No lo dijeron así, ¿verdad? Pero más o menos, ¿no? ¿No ha hablado también Dios por nosotros? ¿Que acaso nosotros no somos sus hijos? Decían María y Aarón. Y los oyó Jehová, dice el verso 2. Verso 3. Y aquel varón Moisés era, no dice manso, dice muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oye, espérame, pero ¿no fue ese Moisés el que de repente mató a un egipcio? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Digo, porque Moisés había sido por 40 años entrenado bajo la doctrina o la enseñanza, ¿no? O la cultura egipcia, ¿no? Inclusive él estaba siendo como preparado para ser o formar parte del gobierno egipcio. Pero gracias a que sus padres implantaron, sembraron en él la buena semilla, la palabra de Dios, en algún momento vino el Espíritu Santo y le recordó: hey, tú no perteneces ahí, eres de este lado. Es decir, Moisés tenía un carácter que después fue dominado, un carácter el cual fue puesto delante del Señor. Oiga, ¿cómo ignorar que este Moisés condujo al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida? Él no entró, pero condujo. Y todas las vicisitudes, todas las circunstancias que pasaron, ¿se acuerdan? Uy, podemos aquí estar horas aquí, ¿sí? Hablando acerca de todo lo que Moisés, el líder, pasó. Sin embargo, hermanos, si nosotros seguimos leyendo este capítulo, no lo lea, léalo en su casa tranquilamente, pero nos vamos a dar cuenta que en algún momento de la narración, en este capítulo 12 del libro de Números, Moisés intercede por aquellos que hablaron mal de él o que hablaron en contra de él. Inclusive el Señor les dice: voy a actuar contra estos que están hablando de más contra ti, contra mí sobre todo, ¿no? Yo te puse a ti, ¿no? Les estaba diciendo el Señor. Y Moisés le dijo: oh, Señor, te ruego que quites ese ¿Por qué? Porque dice que le salió lepra, sí, a María y a Aarón. Y el Señor le dijo: te suplico, Señor. Y ahí hay mucha enseñanza en ello, hermanos. Pero sobre todo ahí podemos ver cómo el pecado trae consecuencias. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ellos pecaron, apártalos. Y los sacó del campamento. Dice la Biblia que estuvieron 7 días afuera y el pueblo no se movió hasta esperar que regresaran. Pero el Señor dejó claro ahí. Pero Moisés, hermanos, demostró su mansedumbre, no pagando mal por mal. Ay, qué bueno, así ya mis hermanos van a dejar de ponerme gorro. Señor, te suplico, no les hagas eso, Señor. Y no es la única situación, hermanos, en donde
Moisés toma una actitud así. Vea usted la escritura en la rebelión de Coré, ¿sí? La actitud de Moisés nunca es castigo o nunca es proferir un juicio. Siempre es: Señor, ten misericordia. Señor, tú manifiesta tu voluntad. Pero el Nuevo Testamento, el siguiente ejemplo, y en toda la Biblia, el sumo ejemplo, el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 29. Esta porción de la escritura está hablando de que ya, si tú no has rendido tu vida al Señor, ya no batalles más, ya no estés peleando más, ¿sí? Si tú estás ahí batallando con tu pecado y el ir y venir en tu pecado te está provocando, pues, la vida que tienes ahorita, una vida terrible. El Señor, déjame ir a Mateo capítulo 11. Deme unos segundos. Dice Mateo 11, en el verso 25. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y les dice: a todos ustedes que ya están hartos de vivir una vida de pecado, de vivir como esos carritos, ¿no? Que van caminando para adelante y van y chocan contra la pared y se dan vuelta y vuelven a chocar y a chocar, y así vive. Así está tu vida constantemente, yendo y viniendo tras el pecado. Y el Señor te dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y este versículo muchas veces se ha interpretado como aquellos que necesitan un relax, un tiempo de pasar en el Señor. No, si tú y yo hemos venido al Señor, tú y yo no debemos de tener un retiro de lo espiritual. Aquí el Señor le está diciendo: vengan todos aquellos que han tratado en sus fuerzas de obtener beneficio, de obtener salvación, y no lo han encontrado. Vengan, yo los haré descansar. Podrán ahora sí caminar bajo mi autoridad, bajo mi voluntad. ¿Y por qué decimos esto? Porque el siguiente versículo, que es el que leíamos ahorita, lo avala. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese llevad mi yugo sobre vosotros implica el sometimiento a su voluntad, implica entregarle el control de nuestra vida. Jesús, siendo hombre, hermanos, se sometió al Padre, ¿sí o no? Filipenses capítulo 2 dice que vino y no escatimó con ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que vino, tomó un cuerpo humano y fue a la cruz obedeciendo al Padre. Y Él nos dice ahora: llevad mi yugo sobre ti y aprended de mí. Es decir, reconoce mi señorío, reconoce mi autoridad en todas las áreas de tu vida. Y yo, dice el Señor, voy a instruirte en mi camino. Y en ocasiones no queremos dejar entrar al Señor en algunas áreas de nuestra vida. A lo mejor podemos abrirlas todas, pero algunas decimos: estas no, Señor, estas son bien privadas, estas déjame manejarlas a mí, yo sé cómo hacerle, Señor, ¿no? El Señor te dice, el Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí hay un contraste, hermanos, con los fariseos, que eran duros, que eran orgullosos, ¿sí? Pero el verdadero maestro es gentil, es dócil, es humilde. Y todos los que llevemos su yugo, aprenderemos a tomar el puesto de humildad que Él quiere.
Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto se conecta con la segunda parte del versículo en Mateo 5:5. Ahorita lo vamos a ver. Pero hallaréis descanso para vuestras almas. No se trata solamente del reposo que pudiera tener tu conciencia y mi conciencia al ser perdonados, no se refiere a eso, sino del reposo que pueda tener tu alma completa, todo tu ser, al sabernos, ¿sí?, pobres de espíritu, es decir, que nos humillamos delante del Señor y que con ello trajo perdón a nuestras vidas, y eso nos hace descansar que ya no somos enemigos de Dios, sino ahora somos sus hijos. Y mire, usted podrá recordar cuando el Señor ahí en Mateo capítulo 21 lo vitoreaban cuando se iba acercando a Jerusalén, ¿no? Usted lo puede ver ahí en Mateo capítulo 21 del verso 1 al 11. Pero el verso 5 en Mateo 21 describe al rey, y así tal cual, que viene a su pueblo, lo describe como un rey manso. Mateo 21:5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo viene a ella? Manso. Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y dicho sea de paso, si nosotros leemos de dónde provenía este pollino, la Biblia es explícita, es clara en decir, cuando el Señor dijo, tráeme eso que nadie ha montado. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la reacción de ese pollino al sentirse montado? Ay, ¿quién se está subiendo, verdad? No. Sin embargo, el Señor entró, subió y entró. Ahora, otro contraste que podemos ver: los reyes vencedores, ¿cómo entraban a sus ciudades? Vencedores, ¿no? Con su corona, con su espada, en su caballo. ¿De qué color? Generalmente blanco, ¿verdad? No. El Señor entró ahí con su túnica, arriba de un pollino, de un asno. Ser mansos, hermanos, tiene que ver con nuestra actitud hacia otros. ¿Qué tanto usted y yo nos dejamos enseñar? No, pastor, yo ya casi me lo sé todo, ¿no? Me falta así tantito. No, hermanos, el ser manso tiene que ver con no defendernos tampoco cuando estamos equivocados, aceptar cuando fallamos, aceptar cuando cometemos errores. Esa es una característica también de la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, no es una debilidad. Jesús fue manso, lo vimos ahorita. Sin embargo, vemos otra porción en la Escritura donde echó fuera del templo a los cambistas, ¿se acuerda? Hizo un azote y lo sacó. ¿Era manso? Sí. Pero esa mansedumbre es decir, ese accionar lo hizo bajo el control de Dios, apelando ¿a qué? A la verdad y a la justicia. ¿Por qué? Porque ellos llevaban años. El Señor tenía casi arriba de los 30 años, 32, 33 años. Y cada vez que iba, los veía ahí a los cambistas, explotando a sus propios hermanos. Llegó un momento en que el Señor explotó y dijo: ¿sabes qué? Mi casa de oración será llamada. No va a ser una cueva de ladrones, de lobos. ¿Sí? Ser mansos, hermanos, como les decía ahorita, no significa debilidad, sino fortaleza sujeta en control. Por eso el caballo sigue siendo fuerte, el caballo sigue teniendo el brío, pero ahora sometido a quien lo ha domado. Porque la palabra manso, hermanos, lleva la idea de humildad en una autodisciplina, en un autocontrol. Como le dijimos ahorita, Moisés fue manso, sin embargo, juzgó a los pecadores, incluso encaró a Aarón con su pecado. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos demostrar mansedumbre, porque humanamente tenemos la inclinación siempre a salirnos con la nuestra, ¿o no? Segundo y último punto, vamos a ver la última parte del versículo 5.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El premio, hermanos, o el galardón de los humildes es que heredaremos la tierra. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué tierra se refiere? ¿Y qué significa esto de la heredad? Vamos a verlo. Algunos podrían decir que esta vida, inclusive hay una enseñanza, una doctrina que lo maneja así, ¿sí? Bueno, es contraria a lo que la Biblia enseña. Pero algunos dicen, es que Dios me ha dado 2, 3 propiedades para que las administre y para que yo también pueda ir conquistando más tierra, más heredad, para cuando Él me dé allá, cuando Él venga, yo le pueda demostrar al Señor que sí pude, que sí sé, ¿no? Pero ¿será eso a lo que se refiere cuando el Señor dice, ellos recibirán la tierra por heredad? El asunto aquí, hermanos, es que la Biblia nos dice que esta tierra donde a lo mejor tú y yo pudiéramos tener una casa que es nuestra, o la estamos pagando, o 2, 3 terrenitos ahí de unas cuantas hectáreas, ¿verdad? Que bueno, gracias a Dios, si el Señor te las ha dado, gloria a Dios, administralas bien, sí, para gloria de Él. Pero déjame decirte algo, un día van a desaparecer. Ay, no me diga eso, pastor, la acabo de comprar. Bueno, no lo digo yo, pero mire cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ay, pastor, me hubiera dicho esto la semana pasada. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo? Y escucha esto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. Verso 12. Esperando y apresurándonos, ¿para qué? ¿Para seguir juntando más? ¿Para seguir arremando más? No. Dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, también los cielos serán como deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero miren lo que dice el verso 13. Estos son los peros que me gustan. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pregunta, ¿aquí mora la justicia en nuestro país? No me diga. Ayer, antier, estábamos estábamos felicitando al pastor Jesús Roa. El pastor Jesús Roa es el pastor en Casa de Oración Venezuela. Y ustedes han sabido todas las situaciones y circunstancias que ha habido en Venezuela, ¿no? Condiciones donde la gente anda atrás del camión de la basura tomando basura para comer. Una situación terrible. Pero ahí, en medio de esas circunstancias, Dios les ha dado gracia para predicar la palabra. Pero ellos esperan según las promesas. Un día serán cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. En este mundo vivimos en un mundo de justicia, donde usted y yo, como creyentes, como hombres y mujeres mansos, somos hechos a un lado. Y los impíos se podrán jactar de poseer la tierra y de actuar sobre ella conforme a sus propósitos, como ellos quieran. Pero la tierra, no precisamente esta, pero la tierra será dada a posesión para los justos, según lo determine Dios. Y fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 21, que
que confirma esto que dice Jesús en Mateo 5:5 y que nos lo acaba de decir el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, y ahora el apóstol Juan en Apocalipsis 21 lo sella. Apocalipsis 21 verso 1, vemos esta unidad de su pueblo con Dios al poseer la tierra. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra también nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, dijo Pedro, fueron totalmente destruidas, y el mar ya no existirá más. Hermanos, es justamente esto lo que el Señor nos dará a quienes seamos mansos, siendo todavía bienaventurados, altamente bendecidos, dichosos por Él. Yo sé que a lo mejor esto no puede causar gozo después de saber las características que debe tener un manso, pero tal vez llegue el momento en que algún manso no tenga ninguna propiedad en la tierra durante toda su vida. Es muy probable también que ese manso en su diario vivir lo escriba con lágrimas, como el versículo anterior en Mateo 5:4, ¿no? Pero el que llora, dice, es bienaventurado porque encontrará consolación de parte de Dios. Tal vez ese manso no tenga un lugar propio donde descansar, incluso esté huyendo, siendo perseguido por los impíos. Pero con todo y eso, hermanos, la promesa de Dios es que si somos mansos, recibiremos la tierra por heredad. Y si el mundo, hermanos, nos persigue por ser cristianos, se burla, que más adelante veremos también esta parte de, siendo el Señor hablándonos en cuanto a esto, jamás olvidemos, hermanos, que ustedes y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es lo que dice Romanos capítulo 8 verso 17. El Padre tiene un solo heredero de todo lo que Él ha hecho y de lo que va a disponer en el futuro. La creación actual, esta que usted y yo vemos, ha sido hecha por Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Es lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 16. De manera que si usted y yo estamos unidos a Cristo, somos también herederos juntamente con Él. Y es el Padre, hermanos, el que nos hace aptos como hijos para participar de esta herencia de los santos en luz, como lo dice Colosenses capítulo 1 verso 12. Le estoy dando la cita para no extenderme más leyendo el versículo, pero es posible, hermanos, que como creyentes no poseamos ahorita nada. Si usted tiene algo, gloria a Dios, qué bueno. Pero si usted no lo tiene, siéntase también bienaventurado, porque Dios ha preparado por medio de el mismo Señor Jesucristo moradas eternas para nosotros en los cielos. Y a veces en eso no pensamos. Decimos como aquel, ¿no? Que se viste de blanco y da de sacazos, ¿verdad? Se quita el saco y a todos les anda pegando así chicotazos con el saco, ¿verdad? Y dice, yo no quiero el oro ahorita. Más bien dice, yo no quiero el oro de aquel, de lo que se dice ahí en las calles, de oro, no, yo quiero el oro ahorita. Bueno, él no está confiando en las promesas del Señor, pero nosotros sí. Cuando Abraham, hermanos, un hombre sumamente rico, gracias a Dios, un hombre rico, gracias a Dios, Dios le dio la certeza de cada promesa que le hizo, y además le dio la heredad perpetua para él y sus descendientes. Lo podemos ver en la escritura. No vamos a ir ahí por la cuestión del tiempo, pero quiero dejar esta reflexión en su corazón y en su mente. Cuando Abraham muere, no había posesión, él no tenía posesión de nada. Lo único que apareció propio de él
fue una pequeña parcela comprada en Canaán, donde enterró a su amada Sara. Fuera de eso, él no había comprado nada. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque él se consideraba peregrino y extranjero de este lugar. Ay, pastor, pero pues yo ahí humildemente nada más tengo 4 casitas. Pues qué bueno, está bien, disfrútenlas, gócese en ello. Pero entienda que un día nosotros iremos a morar, si es que hemos nacido de nuevo, si es que nos hemos arrepentido, si es que nuestra vida da evidencia de ser mansos. Hebreos capítulo 11 verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, dice Hebreos 11:9, como extranjero en la tierra prometida. Fíjese, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Y lo dijo Juan, Apocalipsis 21, verso 1. Y así también, hermanos, concluyo con esto, ocurre en nosotros como cristianos, que hemos entrado en el reino de Dios, naciendo de nuevo, y ahora somos herederos, coherederos con Cristo. Y Jesús, nuestro Señor, afirma que si somos mansos, heredaremos la tierra. Ahora, acuérdese, no es algo que nosotros estemos buscando, es algo que se va a producir en nosotros, en nuestro carácter, derivado principalmente, primordialmente, inicialmente, por nacer de nuevo. No podremos lograr llegar a ser mansos, humildes, si no hemos nacido de Dios, si Cristo no nos mora, no nos ha domado. No hay duda de que esto ocurrirá, esto que me estamos mencionando. Usted y yo heredaremos la tierra, pero no esta tierra, sino esa que Dios ha preparado para nosotros, y que un día bajará esa nueva, hermosa, nueva Jerusalén. Y que en ese tiempo futuro, cuando todos los reinos del mundo vengan a ser los reinos de nuestro Dios y de Cristo, como lo dice Apocalipsis verso 11-15, se lo leo y con esto concluyo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará no por un siglo ni por 2, por los siglos de los siglos. ¿Y eso cómo se traduce en una sola palabra? Eternidad. Amén. Póngase de pie, por favor. No se distraiga, cierre sus ojos ahí en su lugar y dele gracias al Señor por su palabra. Hoy el Señor nos ha enseñado lo que implica esta bienaventuranza, el ser dichosos, altamente bendecidos, felices, por ser mansos, pastor, por permitir que tal vez otros que son impíos, que no tienen temor, nos humillen, nos sobajen, bueno, al Señor lo crucificaron. Aquel que dijo: aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón. El estándar que el Señor pone no es bajo, hermanos.
Por eso, en la medida que predicamos la sana doctrina, en la medida que nos apegamos a la Escritura, está lo que pasa como en los días del Señor. Las multitudes tienden a desvanecerse y solo un pequeño remanente está dispuesto a seguir siéndole fiel al Señor. Que Él nos encuentre así, amados hermanos, siendo fieles. Sí, sé que usted tiene problemas, sé que tiene circunstancias contrarias, sé que padece aflicciones, enfermedades, pérdidas. Es parte de lo que este mundo ofrece. Pero hoy vimos que usted y yo, si nos humillamos delante de Él siendo pobres de espíritu, seremos consolados cuando lloremos. Otro distintivo de carácter en nuestra vida será que nos mostremos siendo mansos. La pregunta aquí sería: ¿estamos batallando con eso en nuestras vidas? Cada quien, hermanos. Esta palabra nos confronta a todos, empezando por mí. Pero yo he entendido, y es mi anhelo, ser altamente bendecido, dichoso, feliz, bienaventurado, heredar la tierra, esa tierra que será nueva y que será por la eternidad. No en esta tierra que nos persigue, este mundo que a toda costa está tratando de hacernos un lado, de imponer su doctrina, de imponer sus filosofías, de imponer sus pensamientos, sus ideologías. No, mis amados hermanos, no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino conformémonos a la palabra de Dios. Y hoy hagamos un compromiso. Digámosle: Señor, aquí está mi vida. Es cierto, he sido descubierto por medio de tu palabra. He fallado, he faltado, Señor. En ocasiones no me dejo ser enseñado. En ocasiones quiero imponer mis pensamientos, mis argumentos por sobre todas las cosas, porque entonces podrán decir: mira, es un débil, es un inconstante. Sin embargo, Señor, tú mostraste el carácter siempre en ese dominio de la palabra de Dios en tu vida. Así queremos que ese dominio siga estando ahí en nosotros, Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Si Dios ha hablado a tu vida, dale gracias y dile: Señor, yo soy bienaventurado y seguiré caminando, Señor, día a día. Y por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, sigan dominándome, llevando mi vida cada día a ser manso y humilde, aprendiendo de ti. Adore al Señor ahí en su lugar. No se distraiga, ya estamos por terminar. Levante sus manos y adore al Señor. Adore al Señor. Vamos a decirle: